Muy buenas tardes, qué bendición poderles saludar. Esperamos como siempre que estén muy bien, que tengan mucha salud como siempre en este tiempo tan delicado que es lo que más anhelamos. Hoy de igual manera que otras veces, el objetivo es llevarles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo al corazón de todos aquellos que aún no le conocen, especialmente nuestros amigos, conocidos, que tal vez todavía están dudando por ahí un poquito. Por eso es que queremos llevarles un mensaje más para que vengan al conocimiento. Y hoy queremos hablar sobre los acontecimientos más importantes que no solo tal vez ha pasado en la historia, sino que también los que están por venir sobre esta tierra a través de la historia de la humanidad. Y hoy queremos hablar precisamente de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir con ustedes a la luz de la Biblia que no son nada parecido. Hay una gran diferencia entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida, que son dos acontecimientos totalmente distintos, pero que sí pasarán. Así que vamos inmediatamente a la palabra de Dios para que podamos hoy conocer y aprender cuál sería la gran diferencia entre esas dos venidas. Nos vamos inmediatamente a la Biblia. Y vamos a ir al capítulo 53 del libro de Isaías. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si nos damos cuenta, fue de una manera tan humillante como nuestro Señor Jesucristo fue llevado al matadero. Por eso leemos que dice angustiado él y afligido. Recordemos que él siendo Dios, siendo el 100% Dios, pero él tomó forma de hombre, dice la palabra. Por eso es que dice angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De esta manera nuestro Señor Jesucristo fue humillado y fue llevado a esa cruz donde Él entregó su vida, siendo Él el Hijo de Dios, siendo sin pecado. Pero ¿sabe por qué, mi amado amigo? ¿Por qué fue Él llevado a esa cruz del Calvario? Fue por usted y por mí, por darnos una esperanza, por darnos a través de ese derramamiento de sangre, darnos la salvación. Por eso Él fue humillado y fue golpeado. Cuando analizamos con cuidado esa herramienta con la cual Él fue maltratado, es muy doloroso imaginarnos cómo estos metales se incrustaban en la piel de nuestro Señor Jesucristo para posteriormente ser desgajadas. Es tan doloroso, como les digo, verlo así nada más superficialmente como que no es tanto, pero cuando analizamos con cuidado de esas herramientas de las cuales estoy hablando, es muy doloroso ver cómo Jesús sufrió todo esto. Nos vamos a ir a otra escritura para que sigamos viendo sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ir al capítulo 15 del libro de Marcos y leemos el versículo 25 al 28. En la hora tercera cuando le crucificaron, era la hora tercera cuando le crucificaron, o sea, a las 9 de la mañana, para posteriormente él morir
como a las 3 de la tarde según las Escrituras. Por eso dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, o sea, con los ladrones, con los pecadores. De esta manera fue llevado nuestro Señor Jesucristo a la cruz, porque en aquel tiempo así mataban a los delincuentes. Por eso dice aquí el texto, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Esto es lo que podemos ver, cómo nuestro Señor Jesucristo fue maltratado en esa primera venida. Vamos a ver inmediatamente otra escritura que está en el libro de... Ahorita vamos a ver, perdón. Vamos a leer en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 8, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dice aquí el texto, estando en la condición de hombre, como les decía a un principio, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios, para morir en esa cruz, para darnos ese regalo maravilloso, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso Él murió en esa cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el texto bendito. De esa manera fue maltratado nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, la humanidad, tengamos ese regalo maravilloso de un día entrar a ese paraíso a través del derramamiento de sangre. Vamos a ver la siguiente escritura que está en Primera de Pedro, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 21. Dice, pues, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí ya nos habla a nosotros. Por eso dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. En este tiempo que estamos, los cristianos estamos sufriendo burlas, rechazos, la persecución cada vez va en aumento. Algunos hermanos han sido pues asesinados, pero jamás se va a comparar ese pequeño sufrimiento que pasamos los creyentes, como esa muerte, como ese flagelo que llevó a nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a morir crucificado. Así que nada se puede comparar con ese sufrimiento tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Les hemos hablado pues de la primera venida de Él. Ahora vamos a ir inmediatamente a ver cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos a notar que no es absolutamente nada comparado a la primera venida. Para eso nos vamos inmediatamente a Apocalipsis, el versículo 19, y vamos a leer el versículo 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si podemos notar, dice que él trae o va a traer una espada aguda, dice, en su boca para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Nada de lo que vimos anteriormente en su primera venida, que él enmudeció delante de sus trasquiladores. Él fue humillado, fue crucificado y no abrió su boca, aun siendo él el Hijo de Dios, como para defenderse. Nunca lo hizo. Pero aquí en la segunda venida vendrá él con vara de hierro para regir a las naciones, para pedir cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, en este mundo. Vamos a ver otra escritura que la encontramos en Segunda de Timoteo. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí el apóstol Pablo le estaba dando instrucciones al pastor Timoteo, como lo hace con nosotros hoy la palabra de Dios. Por eso dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, o sea, en su venida. Por eso es que con todo el corazón, con todo el gozo venimos predicándoles la palabra de Dios, para que vengan al conocimiento de la misma y que puedan distinguir cuál es lo negro y lo blanco, o cuál es la vida y la muerte, como lo dice aquí el texto. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuando les predicamos a los niños, cuando los niños nacen en familias cristianas, ellos tienen la bendición de no pasar cosas que otras personas que no conocieron la palabra de Dios a tiempo sufren en este mundo. Cuando dice a destiempo, en mi caso, vine a conocer al Señor hasta después de los 50 años. Por lo tanto, es que nos dice aquí la palabra de Dios que instes a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque un día tendremos que rendirle cuenta al Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados amigos, los invitamos a que vengan al Señor Jesucristo, para que Él pueda darles ese hermoso regalo también un día de entrar al paraíso, porque Él murió por todos. Vamos a leer los últimos versículos que está en el capítulo 19, versículo 19 de Apocalipsis, y dice: y vi una bestia, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esto será en contra de nuestro Señor Jesucristo, en el cual la Biblia le llama el Armagedón.
Versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Como podemos ver aquí claramente dice que el falso profeta es el que va a imponer esa marca en la mano derecha o en la frente de las personas. Pero dice la palabra que Dios un día va a pedir cuentas sobre esto, y esta marca que aquí logramos ver viene vertiginosamente, viene avanzando. Todas las piezas están en su lugar y el rompecabezas se va uniendo cada vez más. Versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, Jesucristo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto será respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados amigos, ha sido una gran bendición haber compartido con ustedes esta pequeña porción de la palabra. Hay muchísimo más que explicar, pero tratamos de hacer cortos los videos para que se pueda asimilar fácilmente. Les pedimos de favor, si les gusta el video, por favor compartan, suscríbanse a nuestro canal para que el mensaje llegue a todo aquel que tiene necesidad. Si así es la voluntad de Dios, hasta la próxima.